Cuarto curso en defensa de la tauromaquia. ¿Qué pierde una sociedad que prohíbe la tauromaquia? Cuarto curso en defensa de la tauromaquia. Comenzamos. Su presencia y su puntualidad. Mi nombre es Claudia Florescano y llevaré la conducción de este cuarto curso en defensa de la tauromaquia titulado ¿Qué pierde una sociedad que prohíbe la tauromaquia? Agradezco la confianza y libertad a Pepe Saborit, director de Tauromaquia Mexicana, y a Guillermo Edgar en la producción. Invitamos a nuestro querido Manuel Sescos a que dé unas palabras introductorias en este momento. Gracias. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Nada me da más orgullo y más entusiasmo que Claudia Florescano, con su extraordinario currículum, tanto personal como familiar, y por todo lo que ha hecho por la tauromaquia, presente este primer programa, este primer curso de la defensa de la tauromaquia. La verdad, te sentimos muy honrados, Claudia, con tu presencia, con la capacidad que tú tienes cultural y histórica y de gran preparación para todo lo que tiene que ver con la materia de la cultura. Enhorabuena y muchas gracias que estás aquí presente. Creo que el título que escogió Antonio Rivera, que es el principal expositor de esta tarde, pues la verdad que me tiene muy impresionado porque la frase de no entendemos lo que no entendemos me acuerdo mucho cuando hicimos el libro de La fiesta no manifiesta, ¿no? Que son cosas que a veces se contraponen, pero la verdad nos hacen reflexionar. Y bueno, pues en la noche anterior, en la entrega de los Minotauros, de los premios que ustedes dan, saben que dan a los triunfadores de las temporadas de la Ciudad de México. Ayer se celebró la última, pues por la circunstancia que tiene ahorita. Y el presentador fue Joaquín López Dóriga, que tuvo pues una interpretación bastante completa, y él nos decía que se sentía inconforme consigo mismo y con el sector taurino por la poca reacción que habíamos tenido hacia la prohibición encubierta en la Ciudad de México, ¿no? Y que él entendía que no era fácil la organización, la coordinación y el entusiasmo, porque pues en donde hay que pelear primero, pues es en el aspecto jurídico. Les doy la buena noticia que a más tardar el 7 o 8 se implementarán los primeros esfuerzos hechos ya por un grupo de licenciados constitucionalistas, por supuesto liderados por nuestro gran doctor abogado que es Raúl Pérez Johnson. Nos da mucho gusto que todo el sector taurino lo haya escogido a él como líder, porque pues la verdad reconocen su capacidad, ¿no? Desde luego está acompañado por unos abogados de primer nivel, con nada menos con el director de la Escuela Pública de Derecho, está con otros abogados constitucionalistas de primera clase, con gente de mucha experiencia. Entonces creo que vamos a estar en buenas manos y bueno, pues habrá
muchos taurinos que presenten también sus esfuerzos jurídicos, amparos y todas las demás cuestiones que se puedan hacer, amicus curiae y tal, que estará coordinado obviamente por Tauromaquia Mexicana y por un grupo ampliado que se ha establecido fuertemente por los empresarios, los ganaderos y los propios toreros. Y creo que pues tendremos mucho mejor éxito, como decía Joaquín, de manera organizada, de manera concordada, digamos, porque pues la narrativa tiene que ser muy parecida. Tenemos que ir a luchar en los lugares que son los correctos, porque muchas veces podríamos tener pues circunstancias de estar yendo con tiros de escopeta y no de rifle 22 para hacer la comparación correcta de cómo debemos hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto que esté Claudia y que esté Antonio esta noche con nosotros. Y me da mucho gusto también el que estemos todos de acuerdo en que sí necesitamos, pues, entender lo que no entendemos, ¿no? Y yo soy un convencido. Yo cuando hace 13 años que estamos en este esfuerzo y muchas gracias a todos, muchos que están aquí han participado en esto, entre ellos Claudia y por supuesto Antonio. Yo cuando me hago una síntesis de cómo explicar la grandeza del toreo, me refiero desde la cadena productiva, desde la crianza en la cual yo participo directamente, hasta lo que es la emoción, hasta lo que es el crear sensibilidad vía el arte de torear y la fuerza del toro y la brutalidad del toro con el dominio inteligente del torero. ¿Cómo explicar eso? No es nada sencillo para reflejarlo en su real grandeza, déjeme ser claro, ¿no? Como que sí platicamos de una faena, del ambiente, etcétera, pero el poderlo transmitir solo yendo y estando presente y que le toque a alguien, esa grandeza puede ser sentida, ¿no? Entonces, pues creo que entre más nos preparemos para eso, entre más informados tenemos que ser, como decía Einstein, tenemos que ser gente optimista, pero informada, porque el optimismo sin información, pues puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo aquí muy importante. Muchas gracias por dedicar su tiempo a esto. Es de buena voluntad, lo entendemos perfectamente. Pero creo que vamos a estar en manos de un doctor, de Antonio Rivera y de Claudia, por supuesto, porque Antonio pues tiene una trayectoria muy grande en el tema de los toros. Desde muy joven él ha participado en esto. Él tuvo la gran idea que aún subsiste de la Federación de Escuelas Taurinas. El crear futuro de la fiesta es chula de él. Y bueno, pues ha sido muchas cosas en la península de Yucatán. Es una autoridad absolutamente reconocida del tema taurino, y no solamente del tema taurino tradicional, sino el tema de lo que son las vaquerías y los festejos en la península de Yucatán, que como ustedes saben, pues hay 386 ciudades donde se celebran, 2.200 festejos al año. Entonces ahí hay toros todos los días y prácticamente desde los jueves a los domingos, prácticamente a todas horas, ¿no? Lo cual pues es una región única en el mundo, y él ha sabido plasmar esta importancia de esa actividad en el libro de la fiesta no manifiesta, que ya hace 5 años editamos, ¿no? Es un libro totalmente agotado, ha tenido un gran éxito. Nos ha servido mucho cuando vamos con los políticos a explicarles lo popular y la penetración mestiza que tiene la tauromaquia en México. Pero no adelanto más porque pues todo lo que les va a comentar él verdaderamente es muy interesante. Creo que estamos en las mejores manos, y pues vuelvo a repetir que la relación explicada de la cultura de la tauromaquia hacia la cultura mexicana, no podemos tener otra persona mejor informada y que pueda hacer esa simbiosis que Claudia Forescano. Entonces, pues creo que estamos con un cartel de primera, en un mano a mano verdaderamente caro, y que creo que les va a gustar mucho lo que aquí van a escuchar. Mucha suerte, muchas gracias por estar presentes en este primer curso. Y haremos 10, como ustedes saben, y ojalá podamos tener su participación en todos. Un abrazo fraterno, y que sepan que seguimos en pie de lucha. Vamos optimísticamente, estamos seguros de que vamos a triunfar y mantener la fiesta donde está, y vamos también a hacer un esfuerzo enorme con todos los recursos jurídicos y de relación
para que la fiesta de los toros vuelva a la Plaza México como es el rito tradicional. Un abrazo, bienvenidos, buenas noches. Pues muchísimas gracias, Manuel, de verdad, no solo por tus palabras, sino por el esfuerzo que sabemos y conocemos todos que han hecho durante tanto tiempo. Y sin más, estoy de acuerdo contigo, hay que regresar. Creo que en días difíciles es importante resaltar los logros, empezando por el del estado de Aguascalientes, que donde además de haberse firmado nuestra primera convención por allá de 1914, aquella que sirvió como puntal para transformar un país que vislumbraba una democracia hace unos ayeres, hoy toma la decisión política de corregir su constitución para hacer de las tradiciones un patrimonio inviolable. Vive libre es el lema con el que la Feria de San Marcos tuvo un lleno de no hay billetes el día de su aniversario, donde peñas y escuelas taurinas celebraron sus encuentros anuales, y ese hálito de esperanza aún viaja en el alma de todos aquellos que corrieron la legua para llegar a tan importantes citas. Del mismo modo, hay que celebrar la crítica que con el afán más positivo, como bien dices, expresó ayer Joaquín López Dóriga, y cuyo mensaje guardaremos como espina durante la gala de los premios Minotauro, que con bombo y platillo, porque ahí estaba la banda, y tocando uno de los pasos dobles más bellos, por cierto, de creación mexicana, con trombones y trompetas, celebraban, tras años de ausencia, la entrega de los galardones que la Peña 432 ofrecen de acuerdo a un escrutinio interno a lo mejor de la tauromaquia. Enhorabuena a los premiados y al esfuerzo de este grupo de aficionados. El tiempo se desvanece y este granito de arena que Tauromaquia Mexicana aporta a las arenas. En esta noche, para hablar de lo que perdemos, tenemos a don Antonio Rivera, uno de los más importantes promotores taurinos en la península yucateca y a quien debemos, gracias a su incansable entusiasmo, un proyecto que se convirtió en uno de los documentos más emblemáticos para el mundo taurino en los últimos años porque visibilizó lo invisible. Un ritual que responde a un mandato, a un compromiso entre el ser y el creador, a una fiesta no manifiesta que sucede en el interior de un mundo que por sernos ajenos creemos violable. El trabajo de nuestro querido Toño aún no alcanza su dimensión, pero ha servido para, como hacen los palqueros en su tierra y en muchas otras de la República, levantar templos efímeros a base de amarres, sin ruido y sin clavos, donde se lleva a cabo una ceremonia cuya antigüedad ronda ya los 500 años. La liturgia de la tauromaquia, este rito tan molesto para unos que siendo menos pretenden arrebatarnos, requiere de una defensa consciente y educada. Antonio Rivera Rodríguez, además de ser cronista taurino en prensa, radio, televisión y portales especializados, es actualmente director del proyecto de comunicación Ronda Taurina. Fundador en el 2007 y primer presidente de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas, vicepresidente electo de la Federación Mundial de Escuelas de Tauromaquia, y desde el 2008 presidente del capítulo Yucatán, en el 2008, y hoy y a la fecha presidente del capítulo Yucatán de Tauromaquia siglo XXI. Don Antonio, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor, Claudia, compartir con usted esta noche de apertura. Muchísimas gracias. Sin duda alguna es necesario brevemente, en honras del tiempo, hacer un reconocimiento a Tauromaquia Mexicana por esta dedicación y esmero, por esta afición expuesta, por asumir riesgos, porque todos los que quieren trascender en la defensa quisieran asegurar absolutamente la victoria, y esto no es cuestión de victorias ni de derrotas, es cuestión de entrega, de dejarse pegar volteretas, de tener tardes malas y tener sin duda la convicción de que hay una vocación de defensa, porque hay una convicción de todos los valores que habitan en el corazón de todos nosotros, de todos los valores que hemos aprendido de la tauromaquia y que nos han permitido ser sin duda alguna mejores personas. Esta es una coyuntura bastante difícil de explicar. Bienvenidos todos ustedes, gracias por su asistencia a todos los que estén en esta primera sesión de un curso maravilloso de 10 toros que se van a lidiar. Me toca el primero y es un honor. Estamos en una encrucijada. Se habla de la dificultad que tiene la fiesta
en todos los ámbitos jurídicos, en todos los ámbitos comunicativos, pero muy en especial en todo el ánimo que se traduce en las redes sociales como una animadversión para un ejercicio milenario, milenario, milenario. Lo subrayaré las veces que sea necesaria porque los adversarios, los contrincantes, llamándole de alguna manera civilizada, insisten en darle a la tauromaquia un valor intrascendente y la antigüedad y la milenariedad y el milagro y toda la carga de valores intrínsecos que tiene el milagro de torear. Se les hace muy difícil querer desacreditarla cuando escuchan cientos y miles de años. Porque si se nos hubiera ocurrido ayer, era posible desarmarlo. Porque el estar a través de los siglos, a través de los años, a través de los corazones, a través de muchas culturas, en esta relación milenaria del ser humano con el toro, pues sería más fácil de desmontarla. Hablaremos durante estos minutos que me corresponden, que no son tantos como uno quisiera, ni tan pocos como fueran insuficientes para decir las cosas que más importan desde un punto de vista personal. Tenemos una encrucijada, decía, entre lo que el movimiento animalista pretende hacer con la tauromaquia. ¿Qué pretende hacer? Prohibirla, cancelarla, eliminarla, mutilar a la sociedad de algo que encontró dentro de todos los arrestos que el hombre preveía para ser más grande, para ser superior, que mucho estaba detrás de cada victoria obtenida, para hacer de todo ello una sociedad sin tauromaquia. Y el título o subtítulo de esta sesión, de este curso, de estos 10 capítulos que veremos cada semana, menciona una pérdida. ¿Qué pasaría con una sociedad que pierde la tauromaquia? Pasarían muchas cosas. Primero, perdería una identidad. Porque nos guste o no nos guste o no, el toreo forma parte de la identidad tradicional de un país mestizo que tiene 500 años de una civilización que atiende dos culturas, que atiende dos vertientes históricas, antropológicas, místicas, filosóficas. La cultura que llegó y que encontró a un pueblo milenario en todo el continente que provenía de muchas otras formaciones culturales. Entre ellas, sin duda alguna, estaba la necesidad de sobrevivir y la necesidad de adaptarse a los medios que le rodeaban. Y llegó una cultura, la española, que nos tocó a nosotros, un poco más al norte la anglosajona. Aquí nos tocó la cultura hispánica y no se trata de poder cambiar la historia como uno quisiera o no quisiera. La historia es ello, son hechos que ocurrieron y que están registrados y que nos explican de muchas maneras a qué respondemos, qué somos, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Hace 500 años, el próximo año lo celebraremos, ocurrió que alguien escribió, se llamaba Hernán Cortés, escribió una carta de relación a la corona diciendo que esa tarde, estando corriendo ciertos toros, es decir, que estaba en un evento de corte taurino, no como lo conocemos, gentiles aficionados que son neófitos en esto, como todos lo fuimos. El toreo en aquel tiempo, hace 500 años, era muy distinto al que hoy presenciamos en las plazas de toros, porque la tauromaquia es un proceso evolutivo. Es un proceso que todos los años, todos los ciclos, todas las temporadas aporta algo más a la práctica del toreo. Conduce las muñecas de los toreros hacia otra distancia, hacia otra colocación.
conduce el ánimo del público espectador hacia otras emociones, pero también en cada una de ellas respeta, trasladando los valores anteriores a la siguiente generación. ¿Es esto real entonces, Antonio? ¿Por qué hablas de estos valores y hablas de unos que te ponen en una encrucijada? Bueno, pues esta encrucijada se llama animalismo. ¿Es real? ¿Es un verdadero enemigo? Miren, no creo. El animalismo es ciertamente antiguo en su esencia y en su concepto. Se habla de que Zaratustra, Zoroastro, aquel persa, aquel de la antigüedad, muy reconocido por otras cosas, era uno de los primeros animalistas que reconocían los seres vivientes, animales, ciertos valores de acompañamiento y de protección al hombre y que había o significaban una corresponsabilidad con su vida. Mucho después, pasémonos toda esta historia, llega la época moderna en donde hay una carta amorosa, muy amorosa, a una pastora alemán que se llamaba Blondie. Sí, están en lo correcto, le escribió Adolfo Hitler. Poco antes, 2000 años atrás, en Roma había habido un emperador en los 20, 30 años primeros de este de esta era, después de Cristo. Y quería mucho a un caballo. Este caballo se llamaba Incitatus. Sí, fue senador. Fue el caballo más poderoso de la historia, pero era un caballo. ¿Y por qué digo y subrayo por qué era un caballo? Porque era un animal. Porque en el principio, en el núcleo de aquel instante imaginado por todas las civilizaciones, de aquel instante imaginado después de la creación, se juntaron los seres vivientes. Dicen algunos en un ejercicio fantástico de imaginación para poner orden en el mundo. Estaban los tigres, las cebras, los conejos y los hombres. Y alguien dijo, bueno, necesitamos poner un orden y hacer reglas para convivir y para que el tigre no se coma la gacela y la gacela siempre tenga alimento. Y nadie habló. Se sigue esperando que los animales también aporten. Solamente fue el hombre. Algunos antropólogos señalan como ese instante, es decir, el mismísimo de la primera etapa de razonamiento del sapiens, como aquel principio del proceso civilizatorio. Tenemos que tener orden y los animales están al servicio de aquella humanidad que comenzaba a civilizarse. Esto no se nos ha quitado. Esto no, a pesar de las posturas animalistas que tanto propugnan lo contrario, no se nos ha quitado porque nosotros todos los días convivimos con mascotas a las que queremos, respetamos y casi que les declaramos un grado de amor y cuidado. Pero también con bacterias que nos amenazan, para las cuales tomamos antibióticos que las eliminan, les quitan la vida y las sacan de nuestro cuerpo. Y también todos los días convivimos con otras especies, es decir, nuestra relación con los animales es tal como no la ciencia, sino la experiencia de vida y las vivencias heredadas nos van diciendo cómo actuar. Hay plagas dentro de la casa, ¿sí? Cucarachas y ratones. Unas son mamíferos, otras son artrópodos, otras son insectos, pero son especies de animales y no todas son sujetas de derechos. Lo cual es una incongruencia porque hoy que los animalistas propugnan los derechos animales, solamente se fijan en 20 o 30 especies. Aquellas que son bonitas, que son amables, que les parecen tiernas, que les parecen sujetas de devoción, de amor, de cariño. Las otras no. Nadie se ha preguntado por qué. Las amibas no están incluidas en las constituciones de los países que declaran derechos animales. ¿Son animales o no? Son animales.
¿O habrá otra subdivisión de un catálogo de animales con derechos en la convivencia con los humanos y otros que no? Fernando López Mirones habla, sin duda alguna, con mucha inteligencia de todo lo que en el mundo real, en el mundo de la naturaleza, sucede todos los días. El león come en un acto de crueldad. No distingue entre becerros tiernos o gacelas grandes. Come. Qué bueno que a esa gacela no la atacan hienas, porque las hienas comienzan a comer antes de que se muera. Hay crueldad, en ello no, hay una naturaleza desatada, hay una naturaleza que va abriéndose paso. De forma que hoy yo quisiera que ustedes me permitieran decir que el curso de defensa comienza con un disruptor. No creo que la tauromaquia se haya defendido lo necesario, pero tampoco creo que se haya defendido mal ni lo insuficiente. Porque los valores taurómacos, los valores táuricos, los valores de la tauromaquia y los valores del toreo, que son cuatro términos distintos, aunque a veces los confundamos nosotros mismos, han sido lo necesariamente expuestos. Los de enfrente, gentiles aficionados, no van a entender, no porque no puedan, sino porque no quieren. Seguramente estarán metidos por aquí, grabarán todos los 10 cursos, pasado mañana sacarán algo y creerán que va hacia sus propósitos prohibicionistas. ¿Qué es el animalismo y qué relación tiene con los seres humanos? Bueno, el animalismo moderno se ha caracterizado por ser fanático, por ser prohibicionista, por ser radical. Propugna, es decir, persigue, es decir, desea que todos nosotros seamos cohabitantes de las demás especies, compartiendo derechos, no obligaciones, ninguna. Porque todos estos persecutores de los derechos de los animales eximen a los animales de la obligación. Nosotros sí tendríamos que tener derechos a cambio de contar con muchas obligaciones que tendríamos que cumplir. Hay un trato injusto. Pero yo insisto, no han prohibido ni pretenden prohibir todavía las pollerías ni las carnicerías, solamente ciertos animales. Entre ellos está el toro. El toro, porque el toro les significa lo que saben mejor que muchos aficionados a los toros. El toro es un ser mítico. El toro significa a ellos y a nosotros muchos valores simbólicos. Es el gran guerrero, pero antes y mucho antes, 8.000, 6.000 años atrás, en las regiones mesopotámicas, donde se abren las culturas a la civilización, el toro fue reconocido incluso como un creador. Esta creación del toro, este toro creador, fue siguiendo en su relación con el hombre lo necesario para ganarse una cultura, es decir, la taurocultura, es decir, la cultura del toro. Muchas civilizaciones, muchas culturas anteriores las enarbolaron en el toro las facultades deidíficas como la cultura egipcia con dioses, muy en especial Ra, que era uno de los maravillosos imágenes taurinas. Apis. De manera que el toro ha significado en muchas razones ese ser mítico del que se quiere apoderar cualquier ser humano, apoderarse de su imagen. Me permiten tantito, no le avancen.
Yo aquí la voy avanzando, pero perdón, dispénsenme. De forma que en esta circunstancia, el toro es el que aparece en todas las cuevas, en dibujos o en pinturas rupestres. Es el toro. No fue el tiburón, no se tiburonea, se torea. No fueron los elefantes, no fueron los tigres dientes de sable, que eran feroces y que seguramente les propugnaban ciertas sensaciones importantes. Fue el toro. Aquel toro que pastaba, aquel toro que ya tenía su presencia en toda Europa. Ese toro llega a ser, sin duda alguna, un símbolo en las culturas que se van a desarrollar en Europa. En España llega a ser, sin duda alguna, desde en las épocas medievales, un toro que va a tener un papel importante en todas las celebraciones. Lo que están viendo, no sé si lo ven completo, si está pantalla completa. Si me pudieran decir, ¿está pantalla completa o yo lo agrando acá? Como lo habíamos hablado desde un principio. Bueno, ojalá que sea así. Muchas gracias. Esta figura que ustedes ven es el castillo o la pirámide de Kukulcán, comúnmente conocida como el castillo, aquí en Chichén Itzá, muy cerca de Mérida, en Yucatán. Este templo de Kukulcán muestra, muchas gracias, muestra en esta imagen unas sombras que permiten ver unas figuras de luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 figuras tipo piramidales o romboidales. Y en la parte de abajo una cabeza de serpiente y va bajando. El día del equinoccio comienza a descender. Van apareciendo desde arriba hacia abajo, apareciendo y desapareciendo en una orden fantástico estas imágenes de luz. Es el anuncio de que hay para el pueblo la señal convenida. Comienza la oportunidad de poder preparar la tierra para arar, para sembrar, porque vienen las lluvias. Porque estas civilizaciones, gentiles aficionados, como las de Europa, como las de Mesopotamia, como todas las civilizaciones de todo el mundo, necesitaban comer. Necesitaban comer. Y la comida agrícola, tenía una supeditación importantísima a los ciclos de lluvia. Y la lluvia, entendieron los antiguos, de aquí de Yucatán, de Mesoamérica, de todo el continente, del continente asiático, del Medio Oriente y de Europa y de todo el mundo, que la lluvia tenía una conexión con una voluntad de un ser superior al que había que agradar. Algunos le llamaron Dios desde un principio, otros alguna deidad, otros, de acuerdo a la religión, le dieron poderes connotados o no. Ahora comienza San Isidro en España. Aquí también se festeja San Isidro. Y San Isidro es un santo relacionado con el ciclo agrícola. Antes, como lo estamos viendo, ahí en un edificio de más de 1000 años de antigüedad, antes era Kukulcán. Y había que celebrar sacrificios. Y no tenemos por qué ocultarlo. Tenemos que decirlo de frente. Había que celebrar sacrificios. Sacrificios de animales, sacrificios de elementos marinos, sacrificios de elementos vegetales y también, y de repente, como fueran necesarios, sacrificios humanos.
porque su deidad exigía, deseaba, pedía que el hombre volteara hacia él y le solicitara su intervención para que la lluvia no fallara, para que la lluvia no fallara, porque estas sociedades, con toda esta maravilla que estamos viendo en la pantalla, era, estaba, permanece hasta hoy absolutamente dependiente de los ciclos vitales de la lluvia y del agua. No sé si yo lo pueda cambiar la imagen o ya rompimos lo que habíamos comentado. No veo que yo lo pueda hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, voy a irles pidiendo que pasemos, no era la intención. Esta es la península de Yucatán y en la parte norte de esta península están 3 estados. Como ven, mucha vegetación porque todos los años llueve. Del lado izquierdo de la parte superior está el estado de Campeche. En la parte norte, en la costa norte, prácticamente en toda la costa norte, está el estado de Yucatán, que es como un cono, y en la parte de la derecha, viendo la imagen como la estamos viendo, está el estado de Quintana Roo. Al sur de esa región está Guatemala y a la izquierda, al sur a la izquierda está Chiapas, un poco más hacia la derecha Honduras y El Salvador. Toda esa era la región de la cultura maya, en donde prosperó una de las culturas más brillantes en sus adelantos científicos y en sus ciclos naturales. La siguiente, por favor. Aquí, ya lo decía don Manuel Sescos, gracias a su soporte, apoyo, invitación e impulso, que siempre se lo reconoceremos, por primera vez se trató de poner número a lo que se percibía de parte de taurinos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo con respecto a cuántas fiestas taurinas había. Esta región es muy especial. Aquí hay una fiesta de toros muy nutrida, todos los días hay toros, porque todas las poblaciones celebran 1 o 2 o 3 deidades al año. En Campeche, en 37 poblaciones, comenzamos a hacer una investigación, no solamente un servidor, sino un equipo bastante importante que colaboró con la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la certeza. Y en esas 37 poblaciones, en un año se dan 120 festejos, quizás sean más, porque esta, gentiles aficionados, es un número aproximado. Fue una investigación de 1 año, 8 meses, pero podría haber incluso más, sobre todo en Quintana Roo. Pero en Yucatán, en 279 poblaciones, encontramos que había 1,648 celebraciones de corte taurino. Ahí están incluidas charlotadas, están incluidas festivales, novilladas, corridas de postín y una variable que se llama la corrida tradicional o la corrida ordinaria yucateca, en donde se lidian 16, 18, 20, 24, 32 toros en una tarde. Por si hay alguien que no le gusten los toros de regalo, porque se tienen que quedar en la plaza. Cuando vengan a Yucatán, aquí encontrarán la posibilidad de ver hasta 30 toros. La gran mayoría no se sacrifica por razones de economía y por razones de que no daría ninguna producción ganadera brava para supeditar, para abastecer a toda esta fiesta. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una promesa. Este concepto de promesa que tiene mucho que ver con la devoción, con el compromiso, prometo, promisa. Tengo un compromiso con mi deidad para que me favorezca o tengo que acompañar con un acto sacrificial la solicitud de favores para este año. Y esa promesa en el pueblo maya está sumamente resguardada de cualquier otra intención. En Quintana Roo hay 56 poblaciones que celebran 387 festejos taurinos. Son comunidades mayas, mayablantes incluso. En Quintana Roo, hace 5 o 6 años,
en un acto irreverente, en un acto atropellante, en un acto dictatorial, alejado de cualquier concertación política, un madruguete que se dijo, una diputada subió, tachó el orden del día y sacó una iniciativa que nadie conocía, y desde entonces los toros desde esa tarde se prohibieron. Lamentablemente la plaza de Cancún, tan tradicional, dejó de dar toros, una de las que más daban fiesta de toros en todo el país durante todos los años. Hermosísima plaza de Cancún, emblemática plaza de Cancún, moderna, pero con un sitio en la historia sin duda alguna. Se dejaron de dar toros en el Cedral, en Cozumel, en Rancho Viejo, frente a Isla Mujeres, donde también había festejos, en algunas otras poblaciones grandes como Chetumal, Bacalar, etc. Pero en todas las otras poblaciones del interior del estado de Quintana Roo no se ha dejado de dar una sola fiesta, porque las poblaciones mayas defienden el ejercicio de sus tradiciones. Simple y sencillamente no entran en conflicto con nadie. Llegado el día de celebraciones, celebran su fiesta de toros. Y Quintana Roo, Yucatán y Campeche forman la península de Yucatán, y el libro de la fiesta no manifiesta habla de 372 poblaciones y 2.162 festejos de corte taurino. Adelante, por favor. Nos preguntábamos, ¿y en todo el resto del país qué? Pues aquí en la parte de en medio tienen ustedes a Mesoamérica. No sé si vean mi cursor, yo estoy dando la vuelta al cursor. Y en Mesoamérica, es decir, prácticamente un poco más arriba del centro de la República, hasta lo que incluso corresponde a donde estamos, en Mesoamérica florecieron culturas como la náhuatl, la tolteca, la azteca, en la parte sur la chichimeca, la parte sur de la chichimeca pegada ya a Mesoamérica, la purépecha, la mixteca, la tarasca, etcétera. Estas culturas tenían junto con la maya alguna relación con conocimientos y memorias colectivas de una aldea global original que no nos vamos a meter a tratar de ponerle nombre, pero que existió seguramente porque todas ejercían ritos sacrificiales. Todas las culturas del mundo en la antigüedad, todas ejercieron el poder del rito sacrificial. Y no era la excepción las culturas de Mesoamérica, es decir, de la parte central de México. Había, sin duda alguna, una relación muy bárbara, muy grande con el toro. Perdón, con los animales, los humanos. Llega, si le damos a la siguiente, llega a México la cultura hispánica y trae al toro. Dejo aquí un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Aquí en Yucatán, bueno, vamos a más adelante y después se lo platico. Miren, teníamos nosotros los aficionados a los toros cierta familiaridad con estas imágenes. ¿Le damos adelante? Aquí está otra imagen. Y todo esto, la anterior y esta, son imágenes de Perú. Pensábamos que en la zona de los Andes había una gran afición taurina. Adelante. Miren nada más. Los habitantes de pueblos originarios, es decir, gente que formaba parte de las culturas precolombinas de esas regiones, celebraban con una gran devoción, con una gran puntualidad, con una gran entrega, con su presencia celebraban con toros su rito sacrificial moderno. Adelante. Creíamos que era, sin duda, una excepción, Perú. Y de pronto, a partir de 5 o 6 años, bajo la iniciativa y conducción de Manuel Sescos, que en eso habrá que hacerle un reconocimiento tremebundo, teníamos la inquietud de saber qué podía pasar con la experiencia de la fiesta no manifiesta en Yucatán, aplicada en sus métodos de investigación y de estadística en el centro de la República, algo que no se había hecho. Este es una imagen de la frontera entre Tlaxcala y Puebla, San Francisco Ixtamaxquitlán. Detrás de esta familia que está detrás del maguey,
pueden ustedes advertir en el fondo abajo un ruedo, en la siguiente. Este ruedo es esta imagen. La siguiente, visto desde abajo, desde el callejón, en otra foto de esta misma plaza, en uno de los últimos festejos, están los matadores Juan Pablo Sánchez y Fermín Rivera. Y ahí en el fondo toreando un rejoneador. No es Perú. ¿Qué pasó? Es México. ¿Qué pasó? No es posible. Aquí los medios de comunicación especializados en el área taurina o en el sector taurino hablan de 500 festejos taurinos, pues resulta que hay muchísimos pueblos que dan también y no son reconocidos. Adelante, por favor. Miren, esta es otra población de Jalisco. Adelante. Jalisco. Ayototitlán. Adelante. San Pedro Arriba, Estado de México. Monumental Plaza de Toros. Bienvenidos a la Esperanza. Y todos los que ven ahí, gentiles aficionados, como hay en Hidalgo, como hay en el Estado de México, en Michoacán, en Jalisco, en el centro del país, no en las ciudades, sino en el interior del Estado, hay una gran cantidad, inmensa cantidad. La gran mayoría de asistentes que llenan esas plazas de toros llegada a su celebración son miembros de los pueblos originarios, con una relación directa con todas las tradiciones y fondo cultural de las culturas, valga la redundancia, a las que pertenecían. En Hidalgo, la cultura tolteca generó muchísima cantidad de legados testimoniales de toda su arquitectura de celebraciones para que lloviera, quiero insistir, para que lloviera. Antes eran otros animales. Cuando llega el toro ocupa el lugar central de el lugar central de la figura mítica de la víctima propiciatoria, aquella que se va a sacrificar para que lleve nuestras promesas al Altísimo, a los altísimos, a las deidades que nos ocupan en cada una de las culturas, a las que se les da reverencia y veneración, para que llueva, para que llueva. O en gratitud de que el año pasado llovió. Le damos a la otra. Y esto es lo que hacen las culturas. Establecer grandes artesanías a esta, que es la Plaza de la Petatera, que se llama la artesanía más grande del mundo. Y la siguiente, por favor. Esta es la Plaza de Toros de Tizimín, aquí en Yucatán, que alberga cerca de 6,500 lugares en 80 palcos familiares. Cada una de estas escaleras que ustedes ven en diagonal en la parte central del frente de la plaza, pues son taquillas. Cada una de esas escaleras llega a la parte de abajo, a la parte de en medio y al superior. Están en 3 pisos. Buenas noches al Frente Antianimalista. Bien por ello. Adelante, por favor. Tizimín, Yucatán, que tiene 28 días de feria. Este es el interior de la plaza. Debajo de esos palitos, mal expresado, decir plaza de palitos, ahí hay cerca de 30 o 40 personas en cada uno de esos palcos, que son 2 de los parales, es decir, de esos palos verticales. Cada 2 es un palco familiar que forma parte de un palquero que tiene el legado y la responsabilidad heredada de varias generaciones de, llegado el día, armar el lugar en la plaza ceremonial. En otros lados le llaman mayordomías, etcétera. Adelante, por favor. Adelante. Esta es otra plaza, la de Tenabo, Yucatán. Esta es Espita. Y siempre, siempre la fiesta de toros vinculada con la religión, antes y después. Antes eran las fiestas ceremoniales en honor de tal o cual deidad, siempre frente a un templo celebracional, frente a un adoratorio de aquella deidad,
y la plaza ceremonial. Sigue siendo muy igual, perdonen ustedes, siguen siendo muy parecidas. Adelante, por favor. Hermosas imágenes, por supuesto, son imágenes de nuestro pueblo, de nuestras sociedades, de nuestra cultura. Y en estas celebraciones táuricas que están enclavadas en el universo del interior de nuestro país, hay dos tipos de connotaciones, la profana y la sagrada. En la sagrada, que es la imagen que estamos viendo, a la Virgen de la Asunción, una de las más celebradas en Yucatán, adelante, y la profana. La profana que siempre está reunida de muchos simbolismos en estas sociedades modernas. Parece que ya se nos acabó la capacidad de crear y de creer en símbolos. Aquí hay un silogismo con la muerte representada a la izquierda y una persona que puede, por su edad, estar cerca de que este acto no sea una broma, como estamos viendo atrás, todo el mundo se está sonriendo, sino un hecho verídico. Es decir, la celebración de que somos gente, somos personas y que somos finitos y que un día un toro, como en este caso el cráneo del que lleva, el que está embarrado de blanco, enharinado, porque representa a la blancura y la pureza del acto de morir. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, este es otro de los simbolismos. No, si me hacen favor, hacia atrás, tantito, por favor. Qué lástima que no tengo el control aquí. Tantito hacia atrás, eso es. Ahí hay un ruedo. En el ruedo está, por favor, esa es. Está un ruedo y el fondo está el árbol iluminado por el sol de la ceiba o del yaché en maya. Esto es un árbol sagrado de la cultura maya de milenios atrás. Las ramas comunican todo lo que sucede hacia la bóveda celeste, en donde habitan deidades. El tronco es nuestro yo aquí y ahora, es lo que da testimonio de lo que hacemos y no hacemos, de lo que pensamos y no pensamos, es decir, el pensamiento, palabra, obra y omisión del pensamiento y de la palabra y de la obra, ahí representadas desde la parte más interiorizadas de la cosmogonía. Las raíces de ese árbol sagrado van hacia el Xibalbá, el inframundo. En el inframundo, que no es un infierno, también hay otras deidades. Esta es la ganadería de nuestro amigo Fernando Páramo Camarena, en la ganadería de La Ceiba, una de las más hermosas de México, tenemos la fortuna que está aquí en Yucatán. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Este es un códice, el Códice de Madrid, que es un códice maya escrito, dicho, dibujado, dictado, constituido en fibras naturales y con una pintura excelente desde el año, se supone, a finales del clásico, del 700 al 900 después de Cristo. El original está en Madrid y ahí está la instrucción para una celebración sacrificial de venados. Entre otras cosas, los glifos dan la instrucción de que cada venado que va a ser sacrificado sea capturado de manera suave y no violenta, porque tiene que llegar al acto sacrificial de manera absolutamente sana, íntegra, integridad física e integridad mental. ¿Dónde lo hemos escuchado esto? Pues en los reglamentos taurinos también, que no tiene nada que ver con el Códice de Madrid, pero ¡ay! ¡Ay, caray! ¿Cómo se parece? Adelante, por favor. Este es otra imagen de rito sacrificial de venados de Actum Balará en Belice. Adelante, por favor, también de la cultura maya. Adelante, le estamos dando prisa. Este ya es un diseño. Perdón, tantito atrás. Este es un diseño del código de Borgia, que es de la cultura azteca, náhuatl, tolteca, que tiene que ver con un rito sacrificial también de un venado. Adelante, por favor. Este es el toro, lo que sustituye a todos los animales, lo que sustituye al venado.
¿Por qué? Porque también tiene cuernos, porque tiene la boca mojada o el schnippek, como se decía aquí, el hocico mojado, porque tiene pezuña hendida y porque tiene el pelo muy parecido al venado. Y si el venado era el animal preferido de mayor calidad para los sacrificios rituales, el toro sustituye. Y el toro hoy por hoy es la figura más importante en esta devoción que a veces digo, sin duda me van a perdonar ustedes si no lo registren, taurólatra que todos compartimos. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Esta es la devoción, es un acto, porque aquí no hay afición, hay devoción. Aquí y en el interior de Hidalgo y el interior de Michoacán y en todo el país, una cosa es el aficionado que lee el cosío que está ahí atrás y 600 libros más. La gente de nuestros pueblos originarios que llenan las plazas de toros no tienen afición, tienen devoción, que la devoción, entre otras cosas, significa una entrega total a una experiencia mística, atracción irresistible hacia una idea, una deidad, etcétera. Adelante, por favor. Aquí en Yucatán se torea en cualquier circunstancia porque hoy es el día de San Bernabé y hay que torear. Así caiga un diluvio, el diluvio bendito Dios que llega, porque va a volver a llenar los cenotes y los ríos subterráneos y a permitir que el campo de maíz florezca, la vida se torea. Adelante. Adelante, por favor. Esta es parte de la cultura taurina que hay, o taurófila, o taurómaca, que hay en los pueblos originarios. Este es de Yucatán, pero así podemos encontrar de Hidalgo, del Estado de México, en la cultura purépecha, en la cultura mixteca, en todas las culturas hay una gran relación de la tauromaquia con los pueblos originarios. Adelante. O los de pueblos originarios con la tauromaquia, que solamente claman y buscan hoy en día libertad. ¿Por qué eso podemos perder? Adelante, por favor, ya termino. Eso podemos perder el día de ahora. El día no de ahora, en la época de ahora, ya lo cerramos, por favor. Ya en la época de ahora, entre lo que dice el título, ¿qué podemos perder? La libertad. La libertad de un grupo animalista, de un gran conjunto de animalistas. Ya estamos sobre la hora, pero por la introducción quisiera yo nada más que me dieran 8 minutos. Miren ustedes, yo quería hablar una hora de antianimalismo. ¿Por qué razón? Porque creo que el animalismo es una de las peores amenazas a la sociedad, a la humanidad. Porque el animalismo en su concepción y en su génesis es antihumanismo. Y tanto las leyes como los usos y costumbres de las sociedades que nos pertenecen son pro hombre. Casi todas nuestras costumbres, los artículos de educación, los principios morales son pro hombre. Son pro hombre, es decir, a favor de la humanidad, es decir, a favor del individuo, es decir, a favor del hombre. Esto no podemos renunciar a ello. No nos podemos convertir en una sociedad que dentro de 20 o 30 años lleguemos a ser el planeta de los simios, en donde un simio nos gobierne. No podemos. Defendámoslo. La cultura animalista, gentiles aficionados, madre mía, qué peligro. Miren, no les voy a decir mucho porque les voy a invitar a que ustedes entren. Pongan Google, pongan 2 palabras, animalismo terrorista, terrorismo animalista. Pónganlo, se van a sorprender. Estos que se las dan de buenos en los debates, estas que se las dan de buenas en los congresos, de buenas personas, qué buena onda son, Dios mío. No queremos más violencia, los toros dan violencia, son terroristas. En un documento que está en Google, terrorismo animalista, animalismo terrorista, se le denomina ecoterrorismo al uso de prácticas terroristas en apoyo a causas ecológicas, medioambientales o de derechos de los animales. También puede significar lo opuesto,
como ataques terroristas contra el medio ambiente. El movimiento se desarrolló, voy cortando, abreviando por honras del tiempo. El movimiento se desarrolló en el Reino Unido en los años de 1970, luego en los Estados Unidos durante el 1980, en Rusia tras el comienzo de los años 2000, en 2002, gentiles aficionados, en 2002, el FBI estimó que el Frente de Liberación Animal, ALF por sus siglas, y el Frente de Liberación de la Tierra, ELF, dos de las principales organizaciones ecológicas responsables de los actos denominados ecoterroristas, habían cometido más de 600 actos criminales en los Estados Unidos, causando daños estimados en más de 43 millones de dólares. Esta es una nota del 2011. Los ecoterroristas se comunican a través de Internet. Me voy a las 4 páginas atrás. Qué interesante. A últimas fechas, jóvenes veinteañeros, vegetarianos y anticapitalistas han realizado acciones directas, a veces violentas, para lograr la liberación de sus hermanos, los animalistas y los animales de México. Este tipo de jóvenes se consideran anarquistas. Son vegetarianos y anticapitalistas que creen que con la acción directa, como definen a sus atentados, conseguirán la liberación de sus hermanos, los animales. Para ellos, una carnicería de barrio es un cementerio de animales, una granja es un campo de concentración, las corridas de toros son sesiones de tortura y humillación, un circo es una cárcel ambulante, un laboratorio universitario es un centro de exterminio minucioso. En 2004 termino con este documento y hay otro también. Hay otros y hay varios más, muchos más. Capitalista, animalismo terrorista, terrorismo animalista. Google, abierto. En 2004, John Lewis, vicedirector adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI, declaró ante el Comité Judicial del Senado la investigación del FBI de los extremistas, de los derechos de los animales y los asuntos del ecoterrorismo es nuestra principal prioridad sobre terrorismo nacional en Estados Unidos. Después de haber sido bombardeado con artículos y advertencias públicas sobre el terrorismo yihadista, desde el 11 de septiembre, el estadounidense medio no se había esperado que la principal amenaza terrorista interna proviniera de grupos como el Frente de Liberación Animal. Asústense, harían bien en asustarse. Quitada la tauromaquia, quitada nuestra afición, están nuestros hijos, nuestros nietos en este planeta. Y están en manos de estos extremistas, Me voy porque el tiempo nos corretea. Una publicación reciente muestra que los ambientalistas, perdón, Claudia, necesito 5 minutos más. Muestra que los ambientalistas radicales y los animalistas han sido responsables de 1,069 actos criminales en los Estados Unidos entre el 70 y el 2007. Me piden, me quedo, quito este documento, hay otros que bajé. ¿Saben cuántas mascotas hay en México? De acuerdo al INEGI de hoy, dato de hoy en el INEGI, aquí lo pueden ver, INEGI, resulta que hay 81 millones de mascotas en los hogares de México. ¿Y saben cuánta cantidad de comida se vende para mascotas? Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. El mercado de México cuesta 40,000 millones de dólares de alimentos para mascotas. ¿Y saben qué llevan los alimentos para mascotas? Gentiles aficionados, proteína animal. Resulta entonces que para mantener 80 millones de mascotas se necesita sacrificar muchos animales, toros, conejos, qué sé yo. La tradición, la cultura, el arte, todo eso son magníficos argumentos. Yo quisiera darles dos, perdón,
Perdón, Claudia. De acuerdo al INEGI, gentiles aficionados, de acuerdo al INEGI, en Aguascalientes en el año 2023, que es el último dato que existe público, raro, yo esperaba encontrar hasta el 2024, solamente está la estadística de homicidios culposos, de acuerdo al INEGI, hasta el 2023. En Aguascalientes hubo 114 festejos de acuerdo a la investigación que hemos realizado en Tauromaquia Mexicana y hubo 83 homicidios. En Campeche hubo 127 corridas de toros o festejos taurinos y 93 homicidios. En Hidalgo, 468 festejos taurinos y 288 homicidios. En Querétaro, 92 festejos taurinos en el 2022, hasta en los pueblos más recónditos. No digan, no, la Santa María no funcionó, Juriquilla solamente 2, 3. Nosotros tenemos evidencia de todas estas festividades taurinas. Y en Querétaro, 142 homicidios. En Yucatán, 1,648 y 47 homicidios. En Tlaxcala, 265 festividades taurinas en todo el estado en un año y 157 crímenes. En la Ciudad de México, 91 festejos taurinos en ese año y 742. Pero voy a lo siguiente. Asómbrense ustedes. Para desmontar este argumento falso, absolutamente falso de los animalistas que a cada rato lo dicen, porque además es su razón que esgrimen como la más importante para la prohibición, la violencia. En Baja California Norte, hubo en ese año 2,881 asesinatos y 31 festejos taurinos. En Chiapas, 16 festejos taurinos y 506 homicidios. En Chihuahua, 26 festejos taurinos, 2,141 asesinatos. En Guerrero, la fiesta está prohibida. Por vida de Dios, está prohibida, ya se acabaron las violencias. 1,384 crímenes. En Michoacán hubo 89 festejos taurinos en un año en todo el estado y cerca de 2,300, 2,299 crímenes. En Sonora, 1,742 crímenes. ¿Saben cuántos festejos taurinos hubieron? Ninguno, porque está prohibida la fiesta. Ya no debería haber un crimen, de acuerdo a esta parafernalia manipuladora y falsearia de los animalistas y de los políticos que lo siguen. Sin investigar, prohíben. Sin razonar, estas cosas la prohíben. Sinaloa, 1,674 crímenes. Prohibida la fiesta. ¿De dónde sacan su relación? ¿De dónde extraen esta relación manipuladora dictatorial? Porque esta nueva religión animalista llena de ira, llena de violencia, miente como habla. Mienten que nosotros somos los violentos. Tenemos una gran culpa porque llegamos a las plazas de toros hace 30 años y nos dijeron asesinos, torturadores, y nosotros pasamos. Porque había que demostrar que somos muy educados. Los taurinos somos muy educados. Sí lo somos, no somos violentos. Las cifras lo demuestran. Gentiles aficionados, defiendan los toros. Cuando defienden ustedes los toros, están defendiendo el milagro del toreo. Cuando defienden ustedes la tradición, también defiendan el futuro de la fiesta, no solamente la fiesta porque es antigua y porque es tradicional, sino porque sin ella el hombre, el ser humano, perdería un reflejo de sí mismo, de esa cantidad de valores intrínsecos que tiene el ser humano de enfrentarse con un poder superior a él y vencer.
porque ese es el centro de nuestra civilización, ese es el centro de nuestra superación como especie, la capacidad que tenemos de vencer una tempestad, la capacidad que tenemos de entender una sequía y sobrevivir, la capacidad que tenemos de enfrentar cualquier adversidad, y todo ello se reúne por segundos en un ruedo. Frente a un toro bravo y noble que destruye, a eso sale, a cumplir con el destino de su vida, a destruir lo que está enfrente, y un ser humano con un corazón más grande que él, con una pureza absoluta derivada de que todo puede terminarse en los siguientes 4 minutos. Y cuando un ser humano está dispuesto a que todo termine dentro de 4 minutos, hay razones cosmogónicas, hay razones antropológicas, hay razones históricas, pero muy en especial hay razones muy humanas para renunciar a la comunidad, al buenismo, a los likes en las redes sociales. No dejen de defender la fiesta de toros, que es un valor que nos dejaron desde tiempos inmemoriales en la cultura del toro, y nos dejaron todos los toreros que han derramado su sangre en los ruedos. No dejemos de reconocer a los creadores de ese antiguo Dios que hoy sigue siendo creado con la mayor veneración, con la mayor cantidad de reconocimiento a su bravura y a sus valores inmateriales. Es un ser extraordinario, que sería quizá en la lista de pérdidas, quizá el valor más grande que perderíamos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias, don Antonio. La verdad es que sus argumentos no solamente nos abren una ventana, estamos conmovidos, todo mundo está verdaderamente admirado de la plática y estamos recibiendo las preguntas del público. Esperamos ceder en breve el micrófono a sus participaciones, pero antes de que otra cosa suceda y como transgresión a la dinámica establecida, le vamos a ceder el uso de la voz a un invitado sorpresa que está en el público para también cuestionarnos y responder qué pasaría. Agradecemos la presencia de Marco Antonio Yam Camacho, este campechano originario de Teciutlán, Puebla, que ha trasladado su corazón, su cuerpo y su alma a Campeche, al grado de convertirse en palquero y regidor del ayuntamiento de Geselchacán, y cuya formación como maestro rural, su desarrollo como servidor público, le ha hecho merecedor de tantos premios y reconocimientos que más bien les invito a estudiar y a investigar su biografía. Y para darle la bienvenida vamos a pasar un pequeño video. Don Marco Antonio, al terminar el video, la voz es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Es el Chacán de mis amores, la sabana del descanso, de la historia de amor de María Azul, Maya de Xcalumquín y de Juan Pérez, el español de la conquista. Escribiste tu nombre al amparo de una historia de amor y magia en la pluma de Bernardo Font, La realidad de un sueño. Gelel Chacán, que, en la memoria escrita de Fray Diego López de Cogolludo, señalará el año de 1579 como la fundación de su Iglesia Católica y a San Francisco de Asís, su santo patrono. Y desde entonces, en el marco de algarabía y de fe religiosa que corren en nuestras venas, se recibía las visitas de los santos reyes del pueblo de Pocboc, la circuncisión del señor de Tixpocmuch, la asunción de Nuestra Señora de Tacna y San Miguel de Timum. Son tus corridas de toros, la herencia de aquellos naborios que la pluma de Diego de Quijada, alcalde mayor de Mérida,
relataba a Felipe II de España, que cuando habían fiestas, enramaban las iglesias y hacían las barreras y talanqueras para los toros y limpiaban las calles y plazas en 1563. Hoy te vistes de gala para mostrarle a tus hijos y al mundo la historia de tus costumbres y tradiciones, de esas que nos convierten en guardianes de la vasta y hermosa herencia cultural legada por nuestros ancestros. Herencia que no puede escribirse en la historia sin mencionar a los palqueros de Selchacán y su asociación civil, Vicente Chi. Don Vicente Chi, hombre sencillo y generoso, el hombre de la promesa, de aquella que, en cada fiesta taurina desde 1940, donaba un toro de casta de la ganadería Orizaba de los hermanos Fernando y Antonio Palomeque, campesino y agricultor. Su generosidad y fe en el santo patrono, Señor de la Salud, con justicia y razón, vio escrito su nombre en el costado superior de cada toro de lidia que donaba con su yerno Severiano Mai Xiu. En su honor, esta organización surgida en 1989 del corazón de un grupo de líderes sociales como Francisco Eguán Shequep, Francisco Chi Mai, Antonio Puc, Carlos Leonides C. Ya, Juan Pantí, Roberto Sul Chi y siendo presidente municipal Victoriano Yam Mai, entre otros, se han convertido en la institución preservadora de una tradición antigua, amalgamada en el crisol de la costumbre religiosa, las corridas de toros y la fiesta de Selchacán. La fiesta de Selchacán es un mosaico multicolor de ternos de hermosas mestizas, que se mecen enérgicamente al compás del chinito coicoy, la cabeza de cochino o el jocoso taconeo de la jarana El Torito. ¡Que vengan los aires del Mayab!, retumbaba en los corredores del Palacio Municipal. La voz del bastonero don Antonio Cambranis U y las notas jaraneras de Rubén Darío Herrera, Víctor Soberanis, Arturo González, Ponciano Blanqueto, Bartolomé Loría Canto o de don Humberto Barbosa se desgranaban en sensaciones de orgullo y satisfacción sudorosa. La fiesta de Selchacán es la orquesta de sonidos, ritmos y olores con sabor de cochinita pibil, de incienso religioso y de perfume que embriagan los sentidos de hombres y mujeres en el baile del recuerdo de aquella típica Yucaltepén, Sonora Campeche o alguna vez la Sonora Santanera. La fiesta de Selchacán es la plegaria a la gratitud religiosa, al amor y a la entrega a lo santísimo, al misticismo de la fe desbordada en incienso devoto de pasión y fidelidad al Señor de la Salud. La fiesta de Selchacán es el crisol de lo profano y religioso, lo profano que es costumbre y tradición y lo religioso que se acerca a los corazones. La fiesta de Selchacán es la filigrana que se teje en las corridas de toros, con los de Piedras Negras, San Salvador, Rancho Seco, La Bastida, Javier Garfias y del Arte, Valentía y Pundonor, el Pili, el Breco, el Figurita, Dionisio Vela, el Jerez, el Caporal o de los mayores Arturo Guilio, Michel Lagraver, Manolo Mejía, Rafael Ortega, Uriel Moreno el Zapata, Ignacio Garibay, Arturo Macías, Gerardo Adame, Antonio García el Chihuahua, Gastón y Rodrigo Santos, Pablo Hermoso de Mendoza, entre otros. Ante tanta fama y grandeza, mi Selchacán querido, me inclino con humildad porque tus corridas de toros y de postín, que se dibujan en la grama y la arena de tu monumental ruedo artesanal, han grabado con letras de oro que Selchacán es la mejor feria taurina de la península de Yucatán.
así vivimos nuestra historia y nuestra fe. Así brindamos un ole, el tributo a la promesa, a la fe y a las buenas cosechas. ¿Cómo quieres que te olvides el Chacán de mis recuerdos? Si eres historia, si hueles a tradición y costumbre, y eres valiente como los toros de Lidia de sus ferias taurinas. Yo vengo de la sabana y les traigo mi cantar. Muy buenas noches, muy honrado en compartir estos hermosos momentos con mi tocayo Antonio y por supuesto agradecer a la doctora Mara Fraga por esta invitación y a Tauromaquia Mexicana para hacer posible que hablemos de algo que a veces mucha gente no quiere entender. ¿Por qué estamos aquí? Siempre nos ha tocado vivir en la defensa de nuestros pueblos indios, indígenas, originarios, como quieran llamarles. Para nosotros, el pueblo, mi pueblo maya. Así lo fue en la conquista, en la colonia, aún en la independencia, en la guerra de castas de 1847 en la península de Yucatán y también en la Revolución Mexicana. La tónica ha sido la misma, el silencio impuesto que calla, que niega nuestra existencia, las voces que son silenciadas, ignoradas, la palabra que no se respeta y el pensamiento europeizante que aplasta nuestra costumbre y tradición y masacra nuestra cultura. Estoy aquí para hablarles sobre las razones que dan vida a las corridas de toros como parte importante de los elementos que conforman el paisaje cultural efímero y el patrimonio tradicional o vernáculo de las ferias de nuestro pueblo de la península, pero que son parte de muchísimas más comunidades de pueblos originarios en todo el país en las que hay festejos. Estoy aquí para hablarles de la fiesta de toros en la cosmogonía de un pueblo originario, es el Chacán. En estas manifestaciones tradicionales y culturales a mencionar, el santo patrono y las fiestas patronales, las corridas de toros como promesa o agradecimiento al mismo, el tablado o caché y la vaquería, se mezclan y subsisten cuidando celosamente las características de dos culturas diferentes que se han unido no solo en la geografía de nuestros pueblos, sino también en su cosmogonía. Todos son actos de promesa que significan sentimientos de identidad religiosa y de fe que se amalgaman en actos de agradecimiento por los beneficios recibidos y materializados con la donación de sudarios al Señor de la Salud, a su devoción y hasta la donación de toros de lidia en la fiesta tradicional del pueblo. Por eso quiero hablarles de 4 elementos que para nosotros son importantes para considerar como un todo este patrimonio. El primer elemento, el santo patrono y las fiestas patronales. Durante las fiestas de celebración religiosa, los gremios organizados por oficios llegan de los distintos barrios y comunidades ejidales, portando los estandartes y pabellones, emblemas de la organización, en adoraciones que vienen a entregar sus renovados votos de fe y de misericordia impuesta durante la colonia sobre las costumbres y rituales mayas. En mi pueblo es el Chacán, el Chacán o Xequelchacán, cuya toponimia deriva del maya que significa sabana del descanso, tiene como su santo patrono el Santísimo y Milagroso Señor de la Salud. Es probable que nuestro santo patrono arribara a estas tierras como resultado de una mortífera epidemia de viruela negra durante los meses de abril a julio
de 1875. Lo cierto es que hoy en día, y a través de la memoria vaga y lejana, es el Señor de la Salud, el himno ferviente de amor y gratitud, protector y benefactor de la ciudad de Selchacán. Segundo elemento, las corridas de toros como promesa o agradecimiento al santo patrono. Sin toros no hay fiesta y sin fiesta no hay pueblo. Reza un dicho que es muy popular aquí en nuestra tierra. Las ferias patronales se han convertido en el eje principal de las manifestaciones religiosas de cada localidad, y en estas tierras de la península de Yucatán, las corridas de toros se convierten en el pensamiento de agradecimiento a las bendiciones recibidas durante el año, la gratitud por las benévolas cosechas o la petición fervorosa al santo patrono que cuide al pueblo y beneficie con la abundante lluvia y abundante cosecha. En el año de 1563 se realizó la primera corrida de toros en una talanquera en San Francisco de Campeche, siendo la talanquera el primer antecedente del tablado o ruedo artesanal. De ese vocablo castellano derivó el sustantivo palquero, con el que se nos conoce, un regionalismo que como tal solo existe en la península de Yucatán. Somos poseedores de ancestrales conocimientos constructivos, autóctonos mayas, y que hoy, de no existir la fiesta de toros, escuchen bien, veríamos amenazada su preservación. Los palqueros, los hombres privilegiados de la comunidad, con sus manos y sabiduría, materializan la existencia del tablado, ruedo artesanal o caché en idioma maya yucateco, que es el ruedo artesanal o la plaza de toros que dan vida a las corridas de toros. Tercer elemento, el tablado ruedo artesanal, el caché, que significa amarrar palos, cash, que significa amarrar, y che, que significa palo o madera. La fiesta en nuestros pueblos, como en Selchacán, inicia con el armado o construcción del ruedo artesanal o tablado a base de madera silvestre, regionalmente conocida como ben, o shul, can o shul en lengua maya. La belleza y la perfección del entramado o tejido de maderas es la herencia ancestral del conocimiento de un sistema que reproduce el marco estructural de la casa maya. La casa maya, nuestra casa, el corazón de la familia, que reproduce el lugar donde se viven las emociones y se disfruta del bienestar y el agradecimiento de ser. Hay un sentido de orgullo y pertenencia, formar parte de las organizaciones de palqueros, aproximadamente 22,000 palqueros. Se fomenta la solidaridad, el trabajo colaborativo, el respeto a la unidad grupal y el compromiso del cumplimiento responsable. Armar el ruedo artesanal o tablado es una de las expresiones más claras de convivencia armónica entre los que participamos. Ahí, en el lugar de costumbre, en la plaza pública cercano a la iglesia, el compás marcado por los ritmos y sonidos de la madera que se perfila a golpe de machete y de hacha, simbran en la conciencia y nos recuerda que los palqueros somos gente de bien, gente de campo. Cada paral que se levanta, cada balo que se amarra o cada celosía que se entreteje cuenta una historia personal de sabiduría ancestral de más de 1000 años. Cuarto elemento, la vaquería. A la expresión
tradicional y costumbrista de las fiestas patronales, las corridas de toros y el ruedo artesanal, se acompaña y embellece con su presencia el paseillo elegante y alegre de dos jaranas de la península de Yucatán, la tradicional cabeza de cochino y la angaripola. Con el baile de la tradicional cabeza de cochino, da inicio las festividades de la vaquería desde el corazón de la fiesta profana, el ruedo artesanal o tablado, o la plaza de toros de cada lugar, que por cierto, aquí en mi pueblo de Xelchacán, el día de hoy, en punto de las 10 de la noche, iniciará el bailable de las cabezas de cochino desde nuestra plaza artesanal, con camino hasta el Palacio Municipal, en donde con la angaripola dará inicio la vaquería. Por lo tanto, la tradicional cabeza de cochino y la angaripola son el arte popular dancístico que vincula las corridas de toros como parte de la fiesta de la vaquería, expresión popular de mestizaje. Por cierto, aquí en Campeche, declarada su inscripción al patrimonio cultural peninsular. El patrimonio de nuestro pueblo. Finalmente quiero decirles que este legado cultural que representan estas fiestas profanas y las religiosas han ido pasando de generación en generación por tradición oral y práctica costumbrista. Esta cualidad de oralidad requiere de su preservación, conservación, que los pueblos mantenemos en el ejercicio de su práctica como un derecho cultural. Todos somos responsables de su preservación y conservación. A nosotros nos corresponde decidir las prácticas culturales, costumbres y tradiciones que debemos guardar celosamente, porque este es nuestro patrimonio. No existe a partir de una declaratoria, existe porque como pueblo lo definimos como tal, lo transmitimos, lo preservamos y lo conservamos a lo largo de muchos años a través de una práctica reiterada y de sumo cuidado familiar y comunitario. Nosotros entendemos las de libertades, de la libertad que nos define como pueblo maya, de la libertad de pedir que nos escuchen, que en las decisiones que afecten a nuestro pueblo nos corresponda a nosotros decidir. No nos ignoren, somos un pueblo vivo, aquí hemos estado y existido por siempre y no moriremos. Finalmente les quiero decir, mi bisabuelo fue palquero, mi abuelo lo fue y mi padre me lo ha heredado como a muchos otros que están ahí en mi pueblo, en nuestras comunidades mayas. Y yo lo haré muy pronto a mis hijos para que siga existiendo a través de los tiempos venideros. No solamente es prohibir las corridas de toros, porque también aquí en mi pueblo estaría en peligro no solamente hacerlas, sino también el ruedo artesanal, estaría en riesgo la vaquería, estaría en riesgo vivir una fiesta patronal como hemos estado haciendo. Entonces, nosotros queremos sumarnos a esas voces que exigen que nos den a nosotros la libertad de decidir y de practicar estas corridas de toros, porque no somos o no lo vemos como un hecho aislado, sino cuidado, sumamente cuidado, como parte de 4 elementos que para nosotros han sido definidas como nuestra identidad regional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, de verdad, por la participación. Agradezco los argumentos que han dejado hoy 2 temas muy importantes en el aire.
quiero recordar que ayer se alzó otra voz entre los otorgantes a los premios Minotauro y que fue la voz también de un representante de nuestros pueblos originarios, quien se ha jugado la vida ante el toro más complicado que ha salido en ningún ruedo. Nuestra querida Fabiola Poblano ha dejado empeñada la palabra para trabajar por la libertad y el derecho que tenemos a preservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones. La palabra entre los antiguos, y aquí hay dos expertos que lo confirman, es tan valiosa como la libertad. Gracias, gracias, gracias a don Antonio Rivera, a don Marco Antonio Yam y a ustedes por compartir lo más valioso que tenemos, que es su tiempo. Gracias Guillermo, Edgar y Andrea Aguirre, que hacen posible esta transmisión, y nos vemos en la próxima cita, que será a partir de ahora los martes a las 7 de la tarde, con un cartel, como dicen en la península, de postín, con la ponencia Tauromaquia Abro Hilo, a cargo de la doctora Fernanda Aro Cabrero, y a quien nos dará mucho gusto recibir. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos la próxima. Cuarto curso en defensa de la tauromaquia. ¿Qué pierde una sociedad que prohíbe la tauromaquia? Te esperamos en la próxima sesión. Gracias por tu participación.